con el 10º aniversario de la Constitución Española, en la que también naturalmente se aboga por los derechos del hombre. Quiere decir esto que había dos cosas que celebrar. Y entonces, pues la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha hecho, digamos, una especie de recomendación a los colegios andaluces para que hicieran algo especial con este motivo. Yo no creo que realmente hubiera sido necesario, pienso que hay aquí el suficiente interés y conciencia en el tema, como vamos a ver enseguida, como para que se intentara en las escuelas llevar a las mentes de los niños la necesidad de respetar siempre los derechos humanos, de conocerlos a fondo. Así que ese va a ser nuestro tema. Tenemos como invitados a Elisa Hernández Ledesma, que es profesora de EGB en el Colegio Joaquín Turina, y a José Tubilla Rayo, que además de ser también profesor de EGB, es un verdadero experto en el tema de la educación y los derechos humanos. Y 16 niños y niñas del Colegio Joaquín Turina. El profesor Tubilla tiene un currículum extensísimo, de que no voy a contar completo porque sería demasiado largo, pero sí vamos a destacar que, bueno, es granadino y trabaja en el Colegio Público de Alhama de Almería, donde normalmente vive. Desde 1981 representa a España a la Asociación Mundial por la Escuela e Instrumento de la Paz, que es una organización no gubernamental acreditada en la ONU, en la UNESCO y en el Consejo de Europa. Desde el año 86 coordina el Seminario Permanente de Derechos Humanos en EGB y también es coordinador de las sesiones internacionales en formación del profesorado sobre educación para los derechos humanos y la paz, que se celebra anualmente en Ginebra, bajo los auspicios de la UNESCO. Y tiene muchísimas más cosas, pero como digo, sería muy largo. Esto es suficiente para darnos una idea de que el interés de José Tubilla va directamente dedicado a los derechos humanos, por lo menos en lo que se refiere a la actuación profesional. Sí, por supuesto. Soy profesor y vinculado un poco al movimiento de derechos humanos, y claro, esta doble faceta mía hace que sin duda se impliquen pues y se unan, y por supuesto no creo que esté especializado porque hay muy pocos expertos en materia de educación y derechos humanos y lamentablemente se ha hecho muy poco en este terreno, pero bueno, mi salida sobre todo y la coordinación del curso de la sesión paralela en español del CIFE 2 me permite estar al contacto pues de una serie de profesores y de materiales didácticos al respecto. Bien, usted acaba de decir algo que a mí me ha preocupado un poquitín, y ahí por ahí va mi primera pregunta. Dice que hay muy pocos expertos en educación y derechos humanos. A mí eso me parece preocupante, porque si toda la cuestión de derechos humanos no se empieza realmente desde la escuela, jamás se conseguirá que sean verdaderamente respetados. Entonces yo quisiera que ustedes dos que están trabajando en escuelas me dijeran qué es lo que realmente se ha hecho hasta ahora en España en el tema de educación y derechos humanos para los niños. Bien, hay que tener en cuenta que la Declaración de Derechos Humanos su formulación, su redacción es un poco abstracta, que nace, como muy bien has dicho, de la Segunda Guerra Mundial, donde dos conceptos tremendamente separados, como era el concepto de paz y el concepto de derechos humanos, se unen, y posteriormente, más tarde, en el 74, hay una recomendación importantísima en esta materia de la UNESCO, que es muy largo el título, y más tarde otros organismos internacionales, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Consejo de Europa, el Comité de Ministros. Hay una resolución R857 de mayo del 85 sobre enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos en las escuelas. Sin duda, primero tenemos que decir que los derechos humanos son un conjunto de aspiraciones de la humanidad que tienen su proclamación en una fecha muy concreta, que es la del 48. Pero también su formulación, hemos dicho, abstracta, y precisamente esto imposibilita que conceptos muy abstractos tengan posibilidad de aplicación directa a la escuela. Es por esto que, por ejemplo, luego si lo ves conveniente, hablamos de la carpeta de derechos humanos, guión didáctico, que tuve el honor de alguna manera redactar. Recoge un cuaderno sobre derechos humanos, toda una aventura, donde, bueno, pues es la formulación de derechos humanos en un texto, un vocabulario simplificado, que es producto de un trabajo del profesor Manzaretti de la Universidad de Ginebra, y que nace de acuerdo con la recomendación a partir del 74 y con la recomendación de la Escuela Instrumento de Paz.
y sobre todo es para enseñar esa formulación de contenidos abstractos de la declaración en un lenguaje más sencillo de niños de 10 a 12 años. Pero también debemos tener en cuenta que la Declaración de Derechos Humanos tiene una vertiente política y ideológica en cuanto que conforma un espíritu democrático. Y precisamente no todos los países han ratificado la Carta Internacional de Derechos Humanos, o sea, declaración que no es vinculante, es simplemente una serie de principios y de objetivos, y luego posteriormente los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos y sociales. Y luego un protocolo adicional. Eso constituye la Carta Internacional de Derechos Humanos, que indudablemente tiene gran fuerza y vigor, sobre todo en sistemas internacionales como Naciones Unidas e UNESCO. Y no todos los países pues han ratificado esta Carta Internacional de Derechos Humanos, con lo cual impide que a su vez en el plano educativo se lleve efectivo un programa de renovación pedagógica para introducir y aplicar la enseñanza de derechos humanos, que es decir, que va muy paralela a educación para la paz, puesto que el concepto de paz y concepto de derechos humanos son inseparables, como el concepto de justicia. Claro. Y Elisa Hernández, concretamente en la escuela, en el colegio Joaquín Turina, donde usted trabaja,